Y reitero, ahorita a lo mejor puede que llegue a tener problemas de internet porque está lloviendo muy feo. Entonces, una disculpa por eso, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo aquí es justamente que las últimas clases hablamos del concepto de función, hablamos de dominio, de codominio, nos quedamos un poquito para checar este rollo de que si una función es inyectiva, suprayectiva y biyectiva, y también hablamos del concepto de imagen directa y imagen inversa, ¿no? O algo así me parece. Entonces, después nos metimos a todo este rollo de hablar de las funciones porque queríamos definir al valor absoluto como una función. Entonces, una vez que ya definimos el concepto de función, estudiamos nuestro primer ejemplo de función, que es el valor absoluto, ¿no? Que es una relación que agarra el conjunto de los números reales y los escupe como números positivos, ¿no? Es decir, restringe en los reales a todos los negativos y todo lo vuelve positivo, ¿no? Y entonces esa función tiene ciertas propiedades de forma particular y una de ellas, que es bastante famosa, es a lo que se le conoce como la desigualdad triangular o desigualdad del triángulo, ¿no? Ok. Ahora, nosotros nos metimos a la idea de valor absoluto para definir el concepto de distancia, porque la distancia iba a ser esa medida entre dos puntos, ¿no? Un estado inicial y un estado final, o un final y un inicial, ¿no? Y entonces, la distancia entre dos puntos necesita de el valor absoluto, de alguna manera, pues para poder dar distancias que siempre sean positivas, porque como platicamos en la naturaleza, no existe pues una distancia que sea negativa, ¿verdad? Pero nosotros quisimos como que adentrarnos un poquito más de cosas, ¿no? Y entonces nos preguntamos o nos dijimos, ¿no? Bueno, pues nuestro conejito estaba saltando bien alegremente, pero ¿qué pasaría si nosotros queremos hacer el concepto de que está saltando y calcular su distancia de una manera más general, ¿no? Y entonces esa forma más general es a lo que le llamamos como una bolita, ¿no? Y entonces hablamos del concepto de bola abierta y de conjunto abierto. Y antes de irnos hasta allá, dijimos que como que unas versiones light de las bolas y de los conjuntos abiertos eran los intervalos, ¿no? Y entonces definimos, así como se define, me parece que en Spivak, eh, a lo que es intervalo abierto y a lo que es intervalo cerrado. Entonces, bajo la definición de intervalo abierto e intervalo cerrado, se dice, ¿no?, que los intervalos semiabiertos en realidad son unas aberraciones. ¿Por qué? Pues porque algo no puede ser cerrado y abierto al mismo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, cuando ustedes resuelven pues inecuaciones en la prepa, pues se dan cuenta que de hecho sí existe o sí se utiliza la notación de decir que está abierto por un lado y cerrado por el otro, ¿no? O cerrado por un lado y abierto por el otro, ¿no? Entonces, bajo esa situación, pues digamos que son como que algunos casos deformes de estos conceptos de intervalo abierto e intervalo cerrado, ¿no? Ok. Después, generalizamos el concepto de distancia como si fuera una función. Y entonces dijimos que la función distancia, de forma general, se va a llamar métrica y que la función métrica iba a cumplir ciertas propiedades, ¿no? Entonces, existen muchas métricas en muchos espacios. Nosotros estamos trabajando en el espacio, en el conjunto de los números reales, y entonces en los números reales la regla de correspondencia de la función métrica, pues es a la que se le conoce como métrica euclidiana, ¿no? Por la geometría, pues, de Euclides, ¿verdad? Ok, y entonces ahí también nos dimos cuenta, ¿no?, que bajo esa definición de métrica, si yo doy un punto, que ese punto valga 0, pues regreso a la definición de valor absoluto. Y entonces dije que la función valor absoluto es en realidad una métrica, pero de dimensión 1, ¿no? Entonces, quisimos generalizar ese concepto y entonces ya nos metimos a algo bien fuerte que es el concepto de bola abierta y
de bola cerrada, ¿no? Y entonces una bola abierta iba a ser un conjunto, que iba a estar dotado de un centro y de un radio, ¿no? Y entonces, algo interesante que nosotros platicábamos aquí es una bola abierta, o un intervalo, ¿es una bola abierta? Pues en teoría sí, pero no necesariamente es eso, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, pues si yo extiendo esto por propiedades del valor absoluto, de las desigualdades de valor absoluto, pues yo tengo que esto es igual a escribir esto de acá. Y entonces, si yo hago un poquito de álgebra, digo que esto en realidad significa esto de aquí, ¿no? Y entonces, si yo tengo que el valor del radio es lo mismo, entonces yo tengo el mismo valor aquí y aquí, solo que con signos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Un intervalo, pero que tiene la misma medida de un lado y del otro. ¿Ok? Entonces, eh, aquí entonces la bola abierta iba a ser de alguna manera un intervalo abierto, pero un intervalo abierto que es especial. Sin embargo, eso no necesariamente es verdad. Es decir, un intervalo, por así decirlo, es un ejemplo de una bola abierta, pero que tiene características especiales, ¿ok? Entonces, eh, como no queríamos como relacionar la bola abierta con intervalo abierto y pensar que era lo mismo, quisimos decir, ok, tal vez bola abierta e intervalo abierto no son lo mismo, pero es como si fueran hermanos. Entonces, ¿quién es el papá de estos hermanos? El papá de estos hermanos es algo a lo que se le conoce como conjunto abierto. Y entonces, un conjunto abierto se dice que es abierto si yo le puedo encajar una bola, ¿no? Y esa bola va a vivir dentro de ese conjunto, ¿sale? Entonces, esto se escribe en los números reales, ¿no? Que un conjunto abierto se dice así si para todo punto en un intervalo va a existir un épsilon pequeñito o un radio pequeñito, tal que para toda bola de ese radio centrada en un punto que está en el conjunto del intervalo, esté esa bola completamente contenida en el intervalo. Y de hecho, esta es una definición que podría ser proposición. Y yo puedo decirla de la siguiente manera. Yo digo que un conjunto o un subconjunto de los reales es un conjunto abierto si para todo X en ese conjunto existe una bola de radio epsilon centrada en X que está contenida en ese intervalo. ¿Sale, vale? Entonces, aquí podemos decir que un intervalo abierto es un conjunto abierto utilizando algo a lo que se le llama topología usual. ¿Sale, vale? Y entonces, la contraparte de un conjunto abierto es un conjunto cerrado y entonces ahí solamente estaría utilizando el complemento del conjunto abierto. ¿Sale, vale? Entonces, esa es la cuestión que yo tengo acá, ¿va? Ahora, solamente como notación final, yo decía que si yo agarro un conjunto y le tomo una métrica, entonces a esa dupla, es decir, al conjunto y la métrica, en conjunto se le va a llamar espacio métrico. Y el espacio métrico entonces va a cumplir las propiedades de la métrica con la que se esté jugando. Y ahí nace el análisis matemático, ¿sale? Pero eso es algo, pues, muy grandote, ¿sale? ¿Vale? Entonces, aquí se deja como un ejercicio, se propone un ejercicio interesante, pero a manera de esquematización, si lo queremos ver de esta manera, yo puedo decir algo así. Bueno, yo lo quiero ver de esta manera, ¿no? En R, porque no ocurre para todos los espacios, en R ocurre que yo voy a tener al papá, ¿no? El papá se va a llamar conjunto abierto. Y entonces el conjunto abierto ya dije que era un espacio en el cual
yo puedo agarrarme, por ejemplo, y este conjunto tiene muchos puntitos, y entonces este conjunto se va a llamar abierto si yo aquí le puedo encajar una bola, o sea, agarro este punto y yo le puedo agarrar una bola en donde yo quiera, y si esa bola está todavía adentro de este conjunto, entonces es un intervalo abierto. Incluso yo me puedo ir muy cerquita por acá y aún así construir una bola, y esa bola, si vive aquí adentro, entonces sigue siendo un conjunto abierto. De hecho, aquí viene algo muy interesante porque en los extremos puede pasar que yo meta aquí un punto y entonces aquí yo tengo una bola y entonces diga, híjole, aquí no pude construir una bola abierta que viva adentro de ese conjunto. Ah, entonces ya no es un conjunto abierto. No, sino lo que pasó es que tú agarraste un punto que está en el extremo, en la frontera o en el exterior de ese conjunto. Y esos puntos en especiales justamente se van a llamar punto exterior, punto frontera frontera o simplemente frontera, frontera, punto exterior, y me faltó otro punto que estaba diciendo, este punto extremo, creo, algo así, ¿no? Entonces, punto de frontera, exterior, me hace falta por ahí otro, creo que sí, pero todos esos se estudian ya pues en RN, ¿no? Entonces, yo en R estoy diciendo, tengo un conjunto abierto, ¿no? Y entonces un hijito de los conjuntos abiertos es, déjenme lo dibujo con otra cosa, un hijito del conjunto abierto es a lo que se le llama como bola abierta. Y una bola abierta es yo tengo un puntito y a ese puntito le puedo extender dos extremos y entonces lo puedo encerrar. Perdón por mis dibujos todos chafas, ¿no? Y entonces aquí, pues va a ser, esto es lo que se le va a llamar bola abierta. Ajá, bola abierta. Y entonces la bola abierta, como es un hijo de un conjunto abierto, entonces también va a ser un conjunto. Y entonces una bola abierta va a ser, por ejemplo, va a ser esta figurita que son todos los puntos que están en R2, porque estoy en dos dimensiones, tales que la distancia entre cualquier punto sea menor que el radio, ¿no? O sea, todos los puntitos que estén encerrados en este radio, significa que forman una bola abierta, ¿no? Y ahora, si yo no quiero estar en R2 y yo quiero estar solamente en R, entonces ya llegó al nieto, ¿no? Empecé con el abuelo, después estoy con el papá y ahorita estoy con el hijo, ¿no? El hijo es solamente la rayita que yo dibujé inicialmente, es decir, que yo me agarro de aquí a acá, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo doy un punto arbitrario Y, ¿no? Y entonces aquí hay un Y más una R, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está Y menos una R, ¿no? Y entonces, un intervalo abierto o un ejemplo de un intervalo abierto, es aquel, ¿no? Que está determinado, ¿no? Por dos puntos extremos, pero que no contiene a esos dos puntos, ¿verdad? Y ya, entonces, si lo manejamos de esa manera, ¿no? A manera de esquema de resumen, yo tengo una cosa muy general en algo que se llama topología, que se llama conjunto abierto. Y entonces, después de eso, voy a trabajar con otro elemento que es muy fundamental, que es a lo que se le llama bola abierta, ¿no? Y entonces, un caso específico, por así decirlo, ¿no? De esto a lo que se le llama bola abierta, es en esencia el intervalo abierto, ¿sale? Sin embargo, ustedes en cálculo 3 van a estudiar conjuntos y se van a dar cuenta que de hecho van a ver algunos intervalos o van a ver algunos conjuntos que te dicen, es cerrado, pero no necesariamente va a ser cerrado bajo la idea de conjuntos. ¿Por qué? Porque, ¿qué me dice, por ejemplo, que a lo mejor en el intervalo A, B, yo no le puedo meter una bola abierta? ¿Y qué me dice la definición de conjunto abierto? Que tú, dado un conjunto, le puedas meter una bola abierta. Entonces, puede existir que no necesariamente un conjunto
tenga estos extremos, ¿no? Abiertos o cerrados para ser considerado un conjunto abierto. ¿Sale y vale? Entonces, esas son como que algunas aclaraciones. Ustedes lo tendrán que estudiar más fuertemente cuando lleven el curso de cálculo 3, pero ahorita se menciona justamente para que identifiquen que esto viene de una idea muy general y nosotros solamente vamos a estudiar con una parte muy chiquitita. ¿Sale y vale? Y entonces, por eso, a manera también de observación o de conclusión de esto que estamos hablando, es que es verdad que X pertenezca a un abierto o que X pertenezca a un intervalo cerrado, pero las que son aberraciones, pero aún así son consideradas como verdad, es decir, los hijos como raritos, hasta lo pongo como con una carita así rara, es el intervalo semiabierto, ¿no? O semicerrado, como le quieran llamar, ¿no? Ya sea por un lado o ya sea por el otro. ¿Sale y vale? Entonces aquí me detengo y pregunto, ¿hay alguna duda al respecto? ¿No hay duda? Ahora, vuelvo a comentar, la intención es que también volviéramos a la parte de desigualdades para ya poder trabajar con las desigualdades de valor absoluto, ¿no? Dijimos, vamos a estudiar desigualdades racionales, desigualdades con valor absoluto, desigualdades cuadráticas y todo ese rollo. Pero eso yo creo para que hagamos un montón de ejercicios, para que sea una clase específicamente de ejercicios, yo creo que esas se las voy a perdonar para el sábado. Les pido una disculpa, el sábado me quedé bien dormidísimo. Ojalá me hubiera ido de fiesta el viernes, pero no me fui de fiesta ni nada. Solo como que, no sé, estaba muy cansado. Entonces ya, pues, se me fue el sábado y supongo que ustedes también, porque nadie me avisó. Entonces, este sábado ahora sí ya hacemos muchos ejercicios. Nuevamente una disculpa. Entonces, para que lo tengamos ahí al pendiente, ¿no? Entonces, hasta aquí pregunto, ¿hay alguna duda o algún comentario? ¿Estamos bien? Para seguir entrando en materia de funciones, vamos a ver algunos ejemplos de funciones. Si no hay alguna duda al respecto, entonces vamos a manejar algunas funciones, ¿sale? Ok, nosotros ahorita ya trabajamos con nuestra primera función, que es la función valor absoluto, pero de hecho nos fuimos muy agresivos o nos vimos muy agresivos al tocar a un tipo de función que de hecho es bastante difícil, ¿no? Eh, Vamos a ver un tipo de función que es más chiquita, ¿sale? Entonces, eh, déjenme ver. Um, ¿Cómo lo pongo? Sí, ustedes piensen, o para empezar, ahorita, me gustaría que me respondieran, ajá, qué es una función? O más bien, más que qué es una función, ¿cuáles son los elementos de una función? ¿Sale y vale? Entonces, nuevamente estamos retomando la parte de funciones. Estamos aquí en la parte de funciones. Y entonces yo les preguntaba, ¿cuáles son los elementos que integran una función? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que componen una función? Perdón por mi letra manuscrita toda fea, parece de doctor, ¿no? Ok, Emanuel dice dominio y codominio, ¿no? Yo me imagino que ahí el teclado te jugó chueco y por eso te puso condominio, ¿no? Pero es codominio, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿y qué más? ¿A poco nada más con tener dominio y codominio ya es función? ¿Eso qué no es una relación? Y eso al que le llama regla que asigna valores, ¿cómo se le llama? Acuérdense que en matemáticas tenemos que ser muy específicos de lo que estamos diciendo. Efectivamente. Entonces, juntando lo que dice Manuel y lo que dice Saúl, ¿cuáles son los elementos de una función? Dominio, codominio y regla de correspondencia, ¿no? Claro que sí. Me encanta que participen. Incluso cuando uno se equivoca, eso es lo bonito de ser estudiante, equivocarse, ¿no?
Porque a veces cuando uno rompe un plato, se acuerda más de esa acción que cuando lo felicitan por algo que hizo bien, ¿no? Bueno, entonces, los elementos que componen a una función, efectivamente, son dominio, es codominio o contradominio. También de una vez les pido una disculpa si va fluctuando mi tono de voz. Ya son las 10 de la noche, estuve hablando un montón con un buen de señores y entonces a veces se hace muy chillón, a veces se hace muy gruesa. Les pido una disculpa también por eso. Eh, y también, perdónenme que me salga tanto del tema, pero algo que me pasó algo que me hizo sentir raro hoy es que todos mis empleados, por así decirlo, todos como la gente que va a depender de mí, es más grande que yo. Todos. Digo, Dios mío, ¿en qué me acabo de meter? Pero bueno, ya. Dominio, codominio y regla de correspondencia, ¿ok? Eh, ok, entonces díganme un ejemplo de una función. Construyanme ustedes una función. Vamos a ver ejemplos. Díganme una función, una función, ¿sale? Díganme dominio, codominio y regla de correspondencia, la que a ustedes se les ocurra, la que ustedes quieran. Ajá. Mm. En la naturaleza existen muchas cosas. Mientras me responden, yo les quiero dar la nota cultural de que en las cafeterías toda la vida me estuvieron estafando con el moca, porque la gente usualmente dice café, pues ha de ser café y chocolate, ¿no? Pero me acabo de descubrir que un moca es chocolate con café, no café con chocolate. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué les estaré diciendo esto? Pues no sé, están definiendo función. Entonces, ahí piensen algunas cosas. La idea que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes piensen, ¿no? Lo único malo del café y de la leche en general es que, pues, a cierta edad ya te inflama, ¿verdad? Ok. Wow, me doy cuenta que sí andan muy participativos hoy. Me agrada bastante eso. Entonces, sigo esperando. Bueno, alguien dice que no sabe. Es válido también decir que no sabe. Un ejemplo de función, lo que a ustedes se les ocurra, lo que a ustedes se les ocurra. Un equipo de fútbol donde a cada uno le corresponde una playera con su nombre. Las personas son los elementos del dominio, la correspondencia es la acción de darles una playera y el codominio es la playera. ¿Sería la playera o sería la persona con la playera? Creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Sí, me parece muy bien el ejemplo de Manuel. Entonces vamos a ponerle E de Manuel, ¿vale? Entonces en E de Manuel va a ir eh, del conjunto P de personas y va a ir al conjunto este, eh, de PP, persona con playera, ¿sale y vale? Eso va a ser eh, eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla de correspondencia? La regla de correspondencia va a ser E de personita, va a ser igual a persona con playera. Déjenme lo dibujo, ¿no? Es como una persona con playera, ¿no? Entonces, sí, de hecho, ese es un buen ejemplo de función, ¿no? Porque agarro a un conjunto de personas que están encueradas, por ejemplo, y como son en particular algo que dicen que son un equipo de fútbol, esto es algo determinante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una playera, ¿no? Es decir, la playera es específica para cada persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, este es Saúl, ¿no? Este es Emanuel, y no puede ocurrir, ¿no? O no debería de ocurrir que Manuel tenga la playera de Saúl, ¿verdad? Entonces, aquí ya están las personas, perdónenme,
aquí están las personas con su respectiva playerita, ¿no? Entonces, eso pues podríamos decir que ese es un tipo de función, ¿verdad? Me parece muy bien. A ver, ¿qué más? En una biblioteca el dominio son los estudiantes que acuden a pedir un préstamo, la regla de correspondencia es la acción de asignarles un libro y el codominio está formado por todos los libros disponibles en la biblioteca. ¿Estás seguro? Vas bien, pero por ejemplo, es que aquí la cuestión es que los libros es todo el acervo que hay. Y entonces, ¿en dónde dejas a las personas de tu entrada? ¿No? Es decir, a lo que yo quiero referirme es que, por ejemplo, tú estás aquí peleándote con el de la biblioteca y estás bien enojado porque quieres un libro y no te quiere dar el libro, ¿no? Y acá que dice, no, no te lo voy a dar, ¿no? Y entonces aquí tiene todos los libros, acá tiene todos los libros, ¿no? Pero tú viniste aquí y tú no estás acá. Entonces, ¿cómo es posible que un elemento del dominio no esté en el codominio? ¿No? De hecho, sí hay funciones que son así, pero ese es otro rollo, ¿no? Ahorita para ir entendiendo nuestro concepto, ¿no? Este es el ejemplo de, esta es la función de Saúl. A mí lo que a lo mejor se me ocurriría es decir, el conjunto es de los estudiantes de la escuela que van a solicitar un libro. La función sería designar un libro, otorgar el libro, ¿no? Y aquí el conjunto de salida son las personas con su respectivo libro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí, esto solamente es un ejemplo de esta forma, pero, por ejemplo, aquí podría ocurrir que, ¿qué tal si yo tengo 2 ejemplares de un libro, ¿no? Ahí, ¿qué pasaría? ¿Significa que le estaría asignando a 2 personas el mismo libro? Pues no necesariamente, ¿no? Pero son como que hay algunos detallitos. Ok, pero me gusta mucho cómo están pensando, porque efectivamente esas son funciones. Ahora, ya no pensando en la vida real, sino ya entrando en materias matemáticas, ¿cuál es la función o una de las funciones que tengo un dominio un poco más chiquito? Porque nosotros estamos trabajando con los números reales y bla, 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 pero los números reales ya hemos platicado que son un conjunto muy grande. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un conjunto más chiquito que el conjunto de los números reales? Piensen. ¿Qué función, o más bien, qué conjunto es más chiquito que el de los números reales? Y sin entrar en temas filosóficos, ¿verdad? Porque pues pasa eso de los infinitos, hay infinitos más grandes que otros infinitos, ¿no? Cuando hablamos de la numerabilidad de los racionales y bla, bla, bla. Ok, los naturales. Ahora entonces constrúyeme o dime una función que tenga dominio natural o que tenga como dominio a los números naturales. De hecho, ahí ya te estoy dando la definición, ¿no? Entonces, no sé, alguna función que se les ocurra que tenga como dominio los números naturales. Ahí les estoy regalando una definición, en realidad, ¿verdad? Algo que no me gusta de los teléfonos de iPhone es que no puedes hacer división de pantalla. Es que aquí tengo una segunda sesión en Teams y tengo su chat para estar leyendo y no puedo dividir la pantalla. Entonces, una función que sea de dominio natural, piénsenlo muy bien, chavos, chavitos, dirían cuatitos, diría Chabelo, ¿no? Raíz de X, raíz de X, sí, me parece bien, podría ser, pero ahí lo que tú me estarías dando serían las imágenes, ¿no?
No me estás dando el dominio. Yo quiero una función cuyo dominio sean los números naturales. Y de hecho, si no se acuerdan, váyanse al kinder, váyanse a la primaria, acuérdense que les decían que la ranita, que el conejito y no sé qué rollo. De hecho, yo ahorita que me pongo a pensar, yo creo que también tengo que poner esos ejemplos, ¿no? A los dos grupos que me van a regalar de secundaria. Este, uno más raíz de n. No, 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 no te vayas tan lejos. Vete más cerquita. Algo, una función que tenga como dominio los números naturales. O sea, no me digas en particular una, si quieres puede ser general. No necesariamente tienes que escribir una en particular, ¿no? Una función de dominio natural. Y está bien que participen, ¿eh? Me encanta. Los naturales positivos, ok, sí, sí, tal vez sí, pero de forma general, ¿eso cómo se llamaría? No, no, no. Sí, o sea, los enteros positivos son un ejemplo de función que sea de dominio natural, quizá, puede ser, sí, tal vez, pero una función que sea, o las funciones de forma general que tienen dominio natural, ¿cómo se les llama? No, 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 no. Y eso se los pregunto porque de hecho yo se los spoileé como 2 veces. Dije, bueno, pues a ver si todas se acuerdan, ¿no? No creo. O sea, ni yo me acuerdo de lo que comí ayer, ahora imagínense. Este, y también es para calarlos, a ver si están tomando notas, ¿no? No sé, ¿no? ¿Se rinden ya? ¿Se dan? ¿Sí? Órale, pues. Este, pues yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria me decían, tengo uno, ahora yo tengo estos, ahora yo tengo en este triangulito, le voy a poner otros dos, estos tres. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Y eso cómo se le llama? Sucesión, ¿no? Y de hecho hasta yo dije, bueno, vamos a hablar del principio de inducción matemática y hablamos, ¿no? Que por ejemplo, toda la suma, ¿no? De todas las entradas del triángulo de Pascal me daban un número de la forma, 2 a la n, me parece, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que a n, el n empieza desde el 0, ¿no? Desde el 0 hasta el infinito, es decir, son todos los naturales, ¿no? Ok, y nosotros lo ponemos así naturales porque nosotros dijimos que el 0 iba a estar contenido dentro de los naturales, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es esta función? Bueno, entonces la función, esta 2n es una función tal que va desde los naturales hacia los reales, ¿no? Y de hecho no necesariamente va a los reales, el codominio puede ser también natural en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer a los reales, ¿no? Y ¿cuál es la regla de correspondencia? Que f de n es igual a 2 a la n, ¿vale? Y entonces, pues ya, ahí nos quedamos, ¿no? ¿Ok? Y entonces eso es a lo que se le llama sucesión. Entonces, definición. A ver, déjenme hago un poquito más chiquito este rollo. No me acostumbro, ya tenía mucho tiempo que no trabajaba en tablet desde las clases en línea, entonces ya ahorita es todo un rollo, ¿no? Entonces, definición. Sea A, sea A un conjunto, ajá, una sucesión, ajá, en A es una función, ujú, A dada de los naturales a al conjunto A, ¿no? Ay, perdónenme, al conjunto A. Tal que
a cada número, natural n, en n le corresponde un único elemento AN en A, ¿no? Notación. Se denota como AN o AN con n igual hasta el 0 hasta el infinito. Dependiendo, ¿no? De cómo tú la quieras definir. Ok. Entonces, las sucesiones son funciones que tienen un dominio más chiquito, que no tienen un dominio de números reales. Ahora, yo les pregunto, los números naturales, a pesar de que son numerables, ya platicamos de eso, a pesar de que son numerables, pues tienen esa situación de que son muy, pues aún así sigue siendo un espacio muy grande, ¿no? Entonces, yo les pregunto, denme denme una función que sea todavía, que tenga un dominio más chiquito todavía que ese. Denme una función que tenga un dominio más chiquito que ese. Que a lo mejor hayan estudiado anteriormente en matemáticas. Esa gente que en la prepa o ya ahorita en la uni, ¿no? Llevó los cursos, no sé, geometría analítica, no sé, que llevan que sus métodos numéricos, que sus ecuaciones diferenciales, que estadística, que probabilidad. ¿Hay alguna función? ¿Ustedes conocen una función que tenga un dominio más chiquito que los números naturales? Una más chiquita, una más chiquita. Yo aquí estoy. Mm, una que sea más chiquita que esa. Lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? No, 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 sí. Ok, ¿no? No se les ocurre ninguna. No, no, no. De verdad, o sea, aquí se vale hablar de todo, hasta decir tamal es igual a pez, ¿no? Lo que ustedes quieran. Podría ser como elementos de esa misma sucesión. Ok, sí, ajá, pero yo estoy pidiendo una función que tenga un dominio más chiquito. Ajá. A ver, pongámonos a hacer dibujitos. Muchas veces, cuando no entendemos las definiciones, ¿no? Podemos hacer dibujitos para tratar de entender las cosas, ¿sale? No. Ok. Ok, la canción. Ok, creo que me había ido, pero ya regresé. Si no es así, entonces me lo pueden indicar. Bueno, entonces voy a hacer dibujitos, ¿no? Yo hace rato dibujé que había un conjunto que era muy grandote y dije, son los naturales. ¿Me puedo agarrar un conjunto más chiquito que los números naturales? Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Me puedo agarrar un conjunto, una función, ¿no? Que tenga un dominio que sea más chiquito que los números naturales? Es decir, existe una regla de correspondencia que me dé que de aquí me dé elementos acá. Yo pregunto, ¿existe? Y es bien chistoso, ¿no? Porque en la SFEM dicen, existe y está acotado, ¿no? Y ni idea de qué es eso, ¿no?
Hablan de ínfimo, supremo, que quién sabe qué, axioma de elección, lema de Zorn y no sé cuántas cosas más. Y pues resulta ser que nos ponen el pie en estas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué se les ocurre por ahí, qué se traen por ahí, no sé, la idea que se les ocurra. No, no, no. También se vale decir, no, pues no, la verdad ya me cansé de pensar, ¿no? Recuerdo algo de series, algo de sabes si tiene límite o algo así. Tú ya te estás adelantando. ¿A ti quién te dio cálculo, dijiste? Ah, caray. Ah, bueno, es que, no, y es que ese señor, sí, bueno, es que cada quien tiene su forma de enseñar y de ver las cosas, ¿no? Y aquí mi intención es hacerlos pensar en que en muchos lados hay funciones, ¿sale y vale? Entonces, si no estoy logrando ese propósito, me lo pueden decir. Si ustedes me dicen, oye, la neta ya me estás estresando porque me estás pidiendo cosas que no estoy entendiendo. Y pues mi intención es que ahorita entiendan que es una función. Ujú. Eh, no, 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 no. Y de hecho, ahorita les estoy metiendo un poquito el pie a los DESFEM porque estoy seguro que esto es algo que no se acuerdan o que ni siquiera han visto. Entonces, nada más lo estoy haciendo para, bueno, más allá que meterles el pie, pues como para que ustedes piensen más, se aloquen en su pensamiento, piensen cualquier cosa. A veces no está mal pensar de forma desordenada. Entonces, no. Ok, a ver, le pregunto a Saúl, creo. Saúl, ¿tú llevaste probabilidad y estadística? Ok, ¿qué es una función de probabilidad? Igual se vale decir, no sé, ¿eh? Porque pues, imagínate, acordarte de una cosa que viste hace miles de años, pues está cañón, ¿no? Ah, ajá. ¿No? ¿No te acuerdas de qué es una función de probabilidad? ¿No? Ok. Los demás en la vocacional o prepa, CCH, bacho, lo que quieran, ¿vieron probabilidad y estadística? En efecto, es cine, ¿no? Y es muy chistoso porque la gente dice, quiero hacer ciencia de datos, quiero hacer machine learning, ¿no? Y no saben ni qué es la probabilidad, ¿no? No saben ni qué es una función de probabilidad. Ni yo me sé qué es una función de probabilidad, la verdad, ¿eh? ¿Qué dicen? Es una función que asigna cada uno de cada posible. Ujú. Efectivamente, lo que tú dices es correcto. Yo soy más como déjenme se los mando. Ese. Entonces, ok. eh, Ok, perdónenme nuevamente si me estoy saliendo y de repente dicen, es que esto ya no es cálculo, es que ya me tienes harto, ¿no? Pero es para que se den cuenta cómo es que el cálculo aparece en todas partes y uno como que escribe muchas cosas y la intención de aquí es que se empapen de esta cultura de la matemática, que las matemáticas están en todas partes, ¿sale? No estamos exentos de vivir sin matemáticas, ¿no? Me acuerdo que había ahí una serie que se llamaba El Manual de Ned, creo. Había una maestra bien mala, ¿no? Que decía, que los obligaba a decir que sin las matemáticas somos unos changos, que no sé qué cosa, ¿no? Y pues es verdad, ¿no? O sea, las personas
Pues sin matemáticas, pues ahorita qué seríamos, ¿verdad? Ok. Entonces, efectivamente, en probabilidad, en la materia de probabilidad, ustedes tendrán que estudiar algo a lo que se le llama experimento aleatorio. Entonces, déjenme, lo pongo en probabilidad. Entonces van a ver algo que se llama experimento aleatorio, van a ver algo que se le llama ensayo, ¿no? Algo a lo que se le llama espacio de probabilidad, ¿no? Espacio de probabilidad, ajá. Se le llama también, ¿cómo se le llama? Eh, ay, ¿cómo se le llama? Déjenme me acuerdo. Se le llama, espacio muestral también, ¿no? Espacio muestral. Y van a hablar de una cosa que se llama variable aleatoria. Entonces, todas estas cosas entran a jugar, ¿no? Es el espacio muestral, espacio de eventos también, de hecho existe el espacio de eventos, ¿no? Van a hablar de una cosa que se llama la sigma álgebra, ¿no? En particular le llaman sigma álgebra de Borel, ¿no? Y entonces cuando juntan una sigma álgebra y un espacio muestral, entonces tienen al espacio de probabilidad, ¿no? Y hay algunas cosas locochonas y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, ¿por qué estoy metiendo esta cosa? Porque la probabilidad no existe, o bueno, yo que sepa, no existe alguien que te diga, sí, ese evento va a ocurrir con una probabilidad del 200%, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que va a ocurrir 2 veces? ¿Quién sabe, no? ¿Cuál es la característica de la probabilidad? Que cuando tú estás en la prepa te dicen, no, pues se maneja con un 20%, es 20% probable, ¿no? Es 50% probable, es 80% probable, ¿no? Pero ¿hasta dónde es la máxima probabilidad a la que puede llegar un evento a que ocurra? Al 100%, ¿no? Entonces, si yo lo veo de esa manera, entonces eso significa que si X, ¿no? Es un elemento de un espacio muestral, o bueno, yo lo voy a poner como N. Si uno es un elemento de un evento, ¿no? La cantidad de veces para que ocurra en un evento, ¿no? Entonces yo puedo decir que puede ir desde que tenga el 0% hasta que esté en el 100%. Y pues si yo no quiero manejar porcentajes, entonces divido entre 100, y entonces eso significa que yo solamente puedo tener entre el 0 y el 1. ¿Y qué acaso entonces esto de decir el 0 y el 1 no es acaso un subconjunto de los números naturales? Pues sí, ¿no? Entonces aquí hay algo bien interesante, que las funciones de probabilidad tienen un dominio todavía más chiquito que las sucesiones, ¿no? Y de hecho les voy a enseñar una que es muy interesante. Lo voy a escribir de esta manera. No es tan formal, pero así, ¿no? Le voy a poner entre comillas. ¿Sí sabían que estas son comillas? Se llaman comillas españolas, ¿no? Le voy a decir, sea un experimento aleatorio, aleatorio, repetido n veces, bajo las mismas condiciones. La probabilidad frecuentista, de un evento A se define como
¿Cómo sigue? Y entonces, esto es, P va desde un espacio muestral o de un conjunto de todos los eventos de un espacio muestral, P, ajá, y que va al 0 y 1, ¿ok? De hecho, yo aquí me estoy confundiendo, ¿verdad? Porque yo dije que tengo un dominio natural y que vaya a cualquier otra cosa. Y de hecho aquí lo que estoy diciendo es que el espacio muestral puede ser n veces, o sea, no necesariamente un chiquito, pero que sí va a tener un rango pues más grande. Hay una disculpa hasta acá. Bueno, pero por ejemplo, aquí PDA puede ser un elemento que está entre el 0 y el 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, este espacio de probabilidad puede ser muy chiquito o puede ser muy grande, dependiendo al número de veces que tú quieras repetir el experimento, ¿no? Por ejemplo, pues si tú quieres repetir no sé, voltear la moneda unas 2 veces, por ejemplo, pues entonces ahí solamente tienes dos elementos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, esta función de probabilidad se define como P de A y es igual al límite cuando n tiende a infinito de n de A entre n. ¿Sale, vale? Y entonces aquí la cuestión de esto es que n de A es el número de veces que va a ocurrir cierto evento y n es el total de repeticiones. ¿Sale y vale? Entonces, esta función en particular tiene algo muy interesante porque nos va a permitir de alguna manera, por así decirlo, cuantificar, ¿no? Pues alguna probabilidad, ¿no? Digamos que así que es como la manera en la que yo puedo asignar probabilidades a sucesos a partir de la frecuencia en la que se repite ese experimento, ¿sale? Entonces, esta cosa es muy interesante y de hecho se justifica por una cosa que se llama la ley de los grandes números, ¿no? Que nos dice que, por ejemplo, esta cosa va a tender a su espacio, ¿no? Cuando, pues, n tienda a ser un valor muy grande. Es una cosa muy interesante y probablemente ahorita ni yo lo estoy explicando de la mejor manera y ni ustedes lo están entendiendo también de la mejor manera, pero al final del día la intención o la finalidad de todo esto es que identifiquen que existen funciones en la naturaleza y que existen también muchas funciones que son muy útiles, pues, en la vida de un matemático, de algún estudiante de, eh, este, pues de ciencias exactas, ¿no? Y de ingeniería. Entonces, ahorita ya hemos hablado de la función valor absoluto, ya hablamos de funciones de probabilidad, ¿no? Ya hablamos de las sucesiones, que son un ejemplo muy, muy chiquito del concepto de función. Y entonces, así como existen estas, también hablamos o también se sobreentiende que ya existen algunas otras cosas, como las funciones polinomiales, lineales, cuadráticas, cúbicas, etc, etc, etc. La cuestión aquí, o mi intención de meter esto, es que mandé a llamar a alguien que todavía no he usado. El concepto del límite. ¿Y qué es un límite? Lo que a mí se me hace muy chistoso es que muchas personas, por ejemplo, relacionan el concepto de asíntota que ven en geometría analítica. Ven que, por ejemplo, yo tengo una hipérbola más o menos así y otra, por ejemplo, acá así, ¿no? Y entonces tienen esas hipérbolas y entonces esas hipérbolas eh, tienen unas líneas acá, ¿no? De hecho, los ejes coordenados son las asíntotas de esa hipérbola, ¿no? Y entonces ustedes relacionan el concepto de asíntota en geometría con el concepto de límite, ¿no? Y entonces, ¿qué es un límite? Un límite, ahorita lo vamos a meter o intuitivamente como si fuera como una aproximación, ¿no? Ok, pero antes de entrar al concepto de límite, me gustaría preguntar, ¿hay alguna duda respecto a qué es una función?
¿No hay dudas respecto a qué es una función? Ok, no hay dudotas. Ok, ok. Entonces, vamos a tratar de recapitular todo esto. Nosotros empezamos con la idea de aprender a hablar para poder entender el lenguaje matemático. Ahora bien, empezamos a trabajar con el concepto de conjunto, con la idea de conjunto. ¿Por qué? Porque al final del día nuestro objeto de estudio son las funciones, pero las funciones resulta ser que están compuestas de dos conjuntos muy importantes que se llama dominio y contradominio, ¿no? Entonces, para entender primero a las funciones, tenemos que entender a sus partes, en este caso al dominio y al contradominio, y en general a los conjuntos. ¿Sale y vale? Ahora bien, ya que nosotros estamos comprendiendo un poco más esta idea de conjunto, entonces vamos a meternos a la idea de límite, ¿no? Ahora, antes de, pues, lo típico de de siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me agarro, otro ejemplo, ejemplo 3, me agarro la función que va desde los reales y va hasta el cero, hasta todos los positivos, o podría decirlo, por ejemplo, hasta todos los naturales, ¿no? Y entonces esa función es la función x al cuadrado, ¿verdad? Bueno, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque esa cosa me dice, ¿no? Que yo me puedo agarrar cualquier valor de X, ¿no? Pero que en el contradominio me voy a agarrar solamente valores naturales, ¿no? Es decir, que me agarro, perdón, esa parábola no es lo más simétrica, pero bueno, me puedo agarrar desde el 0 hasta el 1, hasta el 2, hasta el 3, hasta el 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, lo interesante aquí es que para yo construir, o ustedes acuérdense, y con eso quiero terminar, cuando yo quiero construir la gráfica de una función, ¿qué hacía en la prepa? Yo qué hacía en la prepa cuando tenía ese rollo de que quería construir la gráfica de una función. Tabular, ¿verdad? Efectivamente, yo quería, yo quería tabular. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo tabulaba? Me iban dando ciertos valores y yo graficaba en el eje de las X contra el eje de las Y, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, ah, qué aburrido todo es eso, ¿no? Pero nosotros como ya somos estudiantes más grandotes, entonces vamos a utilizar herramienta un poco más sofisticada. Y entonces, la intención de hacer todo este recuento, toda esta historia, es que existirá alguna manera en la que yo pueda hacer una tabulación infinita en lugar de que esté metiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, que exista una manera en la que yo diga, ah, ya, le metí valores infinitos, ya le metí valores infinitos. ¿Existe alguna manera en que yo pueda hacer una evaluación infinita en una función? ¿Existe alguna forma en la que yo pueda hacer eso? Órale, hoy acabo de tener justamente examen de probabilidad y estoy viendo que saqué 10 en mi examen. ¡Qué alegría! Ok, este, ¿qué? Alguien se están fumando cosas muy fuertes. Generar un programa en Python para que lo haga, pues. Y si no tengo Python, si soy del poli y no me están dando ni MATLAB ya, entonces, ¿cómo hago muchas cosas?
un Excelito, sí, pero yo vuelvo a decir, el Excel solamente tiene hasta cierto valor, ¿no? Hasta unos, ¿qué quieres? Unas 270 casillas. Yo lo que quiero es que me haga infinitas evaluaciones, infinitas evaluaciones. Un método numérico, pues también, pero es que vuelvo a lo mismo. Yo quiero infinitas evaluaciones. Y si yo me agarro, si yo me agarro un programa, la memoria va a colapsar en algún momento. Y yo lo que quiero es algo que me dé infinito, muchas evaluaciones, 1000, 8000. Gracias, Emanuel. Efectivamente, para que yo pueda hacer infinitas evaluaciones en una función, puedo evaluarla vía una sucesión. Es decir, voy a evaluar una función con otra función. Efectivamente, ¿no? Tienes tus pensamientos claros y decisivos. Por ejemplo, si yo en la función x al cuadrado solamente quiero estudiar qué va a pasar cuando x pertenezca entre el 0 y el 1, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que construir una sucesión que viva en el 0 y que vaya a terminar en el 1. A ver, entonces yo pregunto, ¿qué sucesión empieza en 0 y termina en 1? A ver, ¿qué sucesión empieza en 0 y termina en 1? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Se vale decir no, ¿eh? No hay ningún problema. Y también aquí, yo como no me enojo, pues también se vale decir cualquier cosa que les pase por la cabeza. Yo no me enojo. Yo no soy de esos que digan, sepan, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Piensen bien las cosas que van a decir, ¿no? Y después les van a decir, no es fortuito. Híjole, tu sucesión es muy bonita, sí, claro, pero ¿a poco esa sucesión empieza en 0? Cuando n vale 0, ¿qué pasa con esa cosa? Pues colapsa, ¿no? Colapsa. No, no, no. 1 menos 1 sobre n, pero vuelvo a lo mismo. Cuando n vale 0, colapsa esa cosa, ¿no? Porque 1 sobre 0 no existe. Bueno, te voy a ayudar, porque de hecho sí estás en algo cierto, pero vamos a tratar de restringir esa cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a ayudarme de Manuel y voy a proponer, por ejemplo, no sé, que AN valga, por ejemplo, 1 menos 1 sobre n más 1. Así, cuando n valga 0, yo tendría 1 menos 1 entre 0 más 1. Esto sería 1 menos 1 sobre 1. Y esto pues sería 0. Ah, ahora sí, ya, ¿verdad? Ok, entonces esa sucesión empieza en el 0. Y entonces yo le puedo dar valores muy grandotes, ¿verdad? ¿Y qué significa eso que le dé valores muy grandotes? Es decir, que n puede tender a una cantidad muy grandota. Díganme un número grandote, un número muy grandote. No tan grandote, pero sí uno grande. 10 a la 8, ok. Bueno, ya que dijiste 10 a la 8, agarra tu calculadora y dime cuánto vale, ¿no?
1 menos 1 entre 10 a la 8 más 1. A ver, yo lo voy a buscar aquí en matemática, a ver cuánto vale. ¿Sale, vale? A ver, y a ver si lo puedo meter bien. Me dice 1 menos 1 entre 1 elevado a la 8 más 1, ¿no? Y a mí me dice que 1 menos 1 elevado a la 8 más 1 es 0.5. Ay, ¿a poco sí? No, ¿cómo crees? Ah, no, es 10 a la 8, perdón. Yo le puse 1 a la 8. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Ah, ya está. Me dice que es 0.9999. Se repite, no es periódico esa cosa. ¿Ok? Entonces, y si yo, por ejemplo, le metiera 10 a la 10, ¿qué pasaría? Uy, si yo le meto 10 a la 10, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le meto 10 a las 10? Se va acercando más al 1, ¿no? Exactamente, sería 0.999999. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de encontrar una sucesión que empieza en el 0 y que va a acercarse al 1. Va a tender a terminar en el 1. Entonces, por así decirlo, en el infinito, ¿cuánto va a valer esa sucesión? 1. Entonces, acabo de encontrar una sucesión que cumple el requisito. Entonces voy a proponemos de n igual con 0 hasta el infinito de que va a ser 1 menos 1 sobre n más 1. Y entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a evaluar f en AN. Y entonces eso me dice x al cuadrado. La función dije que era x al cuadrado, ¿no? Entonces yo voy a evaluar 1 menos 1 sobre n más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Ahí me surgió una duda. Cuando decimos sucesión que empieza en 0 y termina en 1, eso implica que es cuando se evalúa en 0, en n0, y su resultado de la evaluación llega hasta máximo 1. A ver, ajá, sí. De hecho, bueno, cuando yo me refiero a que empiece en 0, es que su primer elemento sea el 0, y de hecho nos damos cuenta que tanto su primer elemento en el dominio como en el codominio es el 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empecé en el 0 y me dio como resultado el 0. Entonces empezó con el 0, ¿no? Y a medida de que yo aumento a números más grandotes, pues me doy cuenta que como que va terminando el 1. De hecho, muchas gracias por hacerme esa pregunta, porque sí es una aclaración, ¿no? Cuando yo me refiero a que empiece en 0 y termine en 1, sí, efectivamente, es que su primer valor sea el 0 y que vaya a terminar al 1. Entonces, ¿cómo se diría cuando empieza en 0 y no da resultado 0 el primero? Ok, pues ya sería como otra cosa. Eso no es lo que estoy pidiendo. Sería más como, no sé, pues que empiece, que cuando n valga 0, empiece en tal valor, ¿no? Entonces ahí tú construirías tu sucesión, ¿no? Yo creo que lo podría decir de esa manera, ¿no? Que cuando n valga 0, tenga otro valor, ¿no? Empiece en 0, ¿no? No sé si sí me di a entender. Sí, sí. Yo diría, ¿no? Que sería más o menos así, ¿no? Sí, sería especificarlo. Claro que sí, efectivamente, sí. ¿Qué sucesión entonces diría que cuando yo lo podría poner así más o menos? Sí, tienes razón. Muchas gracias
por hacerme la aclaración. ¿Qué sucesión cuando n valga 0 empieza en 0 y concluye en 1? O dicho como, por ejemplo, en lenguaje, ¿no? Buscamos una AN tal que n igual a 0 me dé AN igual a 0 y que n tendiendo a infinito me dé una AN igual o aproximadamente a 1, ¿no? Yo creo que más o menos lo que estaría buscando sería algo así. Algo más o menos así para aclararlo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ya estamos como que mejor con eso. Ya la tenemos mejor. Ok. Entonces, hasta aquí ya nos quedamos bien, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente. Nosotros dijimos que cuando n tiende a infinito, ¿no? Que cuando n tiende a infinito, an tiende a 1. ¿Cómo yo podría escribir eso? Puedo escribir que el límite cuando n tiende a infinito de an con n igual a 0 hasta el infinito, ¿no? Cuando n tiende hasta el infinito es equivalente a escribir el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1 entre 1 más 1, ¿no? Y entonces nosotros ya nos dimos cuenta que cuando n tiende a valores muy grandotes, ¿qué le pasa a esta sucesión? ¿Cuánto va a valer? 1, ¿verdad? Entonces, yo voy a sustituir el valor de la sucesión por el valor al que tiende, ¿verdad? Entonces, esto es igual, o bueno, yo lo que podría escribir aquí, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de esto, ¿no? Y entonces esto sería 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el intervalo, que cuando x pertenece entre 0 a 1, la función x al cuadrado tiende a ser 1. ¿Sí o no? Y de hecho, gráficamente lo podemos ver. Que yo cuando estoy entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 1, ¿no? ¿Qué le pasa a la función? Que esto va a empezar a crecer así y después ¡shoo!, se va más lejos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, algo interesante que acabo de decir acá es, con lo que quiero que se casen el día de hoy, es que una sucesión efectivamente me va a dar infinitas evaluaciones, pero además me va a ayudar a determinar el comportamiento de una función cuando yo me quiero aproximar a él. ¿Por qué? Porque aquí estoy tomando el límite. No estoy diciendo que estoy agarrando el valor de 1, sino lo que está pasando cuando yo me aproximo al 1. Es decir, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo qué está pasando en la función? Ah, pues que está haciendo A lo mejor y aquí a este punto ni existe, pero yo me estoy aproximando lo más que pueda. Entonces, yo me preguntaré, ¿no? Y me voy a quedar con esa pregunta, ¿no? ¿Existirá, no?
¿O será posible que vía sucesiones, ¿no? Yo pueda determinar el límite, ¿no? No, el límite de una función. ¿Puedo generalizar ese concepto? ¿Qué creen? Sí, y además es teorema. Pero lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sale y vale? Entonces, con esto estamos entrando al tema de límites. Vamos a ver, pues, los límites que ustedes vieron en la prepa, algebraicos y su forma de resolverlos. Pero además vamos a indagar en que a lo mejor existen algunas formas en las que yo puedo identificar esto a lo que se llama límite y ver que de verdad tiene muchas implicaciones en muchas cosas. ¿Sale y vale? Ahora, mi intención con todo esto es que ustedes vayan deduciendo qué le está pasando al estudio de las funciones. ¿Por qué? Porque eso es el análisis matemático. Yo veo en la naturaleza de la matemática que está ocurriendo algo y si eso se repite para todo, entonces tengo un teorema. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones o algo más? Si no es así, entonces una disculpa, hoy me extendí más de lo normal porque pues ven que empezamos la sesión platicando de un poquito de otras cosas fuera del tema, pero no va a ser así siempre. El día de hoy como que acabamos de descubrir algunas cosas un poco interesantes. Vamos como que a profundizar un poco al respecto, ¿va? Ok. Entonces, si no hay dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones u otra situación que quieran mencionar, entonces eso es todo por el día de hoy y nos vemos.